Pero realmente son 5 días los que los estudiantes vienen prácticamente pasando de la presencialidad a la virtualidad en los últimos años. A cada rato pues suspenden las clases presenciales que son tan importantes en el desarrollo de un escolar. Mira, Maritza, yo partiría por el error de la decisión. Lamentablemente en el país nos hemos acostumbrado que el sector educativo, que suele ser el más vulnerable en estas tomas de decisiones, es el primero que se sacrifica ante crisis o ante situaciones, mira, difíciles que podemos enfrentar, como hasta una reunión de APEC, no sé si se acuerdan que Sí, se sí, sí. suspendieron las clases porque querían evitar congestión del tránsito por APEC, y es totalmente anticonstitucional, ¿no? Yo entiendo que estamos pasando por una crisis energética, pero creo que eso es lo que deberían de entender desde el gobierno. Es una crisis energética, no es una crisis sanitaria, no es una crisis de seguridad donde los estudiantes podrían tener algún tipo de riesgo. Y es muy fácil pensar, ok, hoy hay 600.000 estudiantes, que es la población de colegios privados, que han iniciado clases, afectémoslos a ellos, ¿no? Pero podríamos pensar un poquito más y decir, ¿por qué no parar el servicio, los servidores públicos, por Claro. ejemplo? Yo, Que hay 600.000 ¿Y existían también. otras alternativas? Por ejemplo, ¿cuál hubiese sido la ruta a seguir? Esta, por ejemplo, era una alternativa. Ujú. Decir, ok, todos los funcionarios, servidores públicos, van a hacer teletrabajo, ¿no? Trabajo remoto. Y los estudiantes, por favor, protéjanlos, porque como tú bien has dicho, Maritza, han comenzado muchos la semana pasada, ¿no? ¿Y qué pasa? Ellos están en un proceso de adaptación para iniciar clases y de repente se los cortan. Le cortan a los estudiantes este proceso que no es fácil, ¿no? Le cortan a los profesores, a los colegios, a los padres de familia, y además con una comunicación muy ambigua, ¿no? Que llevó a todas estas incertidumbres, ¿no? De que qué hacemos, es obligatorio, no es obligatorio, no se publicó en el peruano, a quién es educación, pero la educación pública no ha comenzado. Entonces fue demasiado desordenado la decisión que se tomó. Mala decisión y encima muy mal implementada. Ahora, en el caso de, si estamos en este caso hablando de instituciones privadas y uno podría pensar, bueno, son instituciones privadas, seguramente están implementados y tienen sus sistemas fortalecidos en cuanto a virtualidad, pero ¿qué tan cierto es esto, tomando en cuenta de que cada 10 hogares tienen un equipo mínimo para poder realizar este tipo de asistencias a los escolares? A ver, yo creo que definitivamente no se ha contemplado el impacto de esta decisión, ¿no? Tenemos muchísimos colegios que no cuentan con las condiciones y tampoco con los programas de educación virtual, y además con propuestas de recuperación de horas perdidas. No cuentan. Entonces, asumir que porque es privado va a contar con las condiciones, con la propuesta de estrategias remotas y con la capacidad de recuperación de los aprendizajes perdidos es, por poco decirlo, irresponsable. Y el gobierno debió de permitir que cada institución educativa, conociendo a su entorno, la realidad de sus estudiantes, de sus profesores, de los padres de familia, decidan qué manera, si es que podían ir a presencial o si se aplicaba el remoto, porque por ejemplo la mayoría de los estudiantes de colegios no realiza viajes, de por lo menos viven alrededor de los mismos centros educativos, podían ir caminando. No sé, bueno, en el caso de los profesores, o no sé si hay datos sobre eso, pero debió dejar en manos de cada institución ver la modalidad, elegir en base a su realidad. A ver, yo entiendo o trato de entender por qué tomaron la decisión, y era justamente reducir, ¿no?, la movilidad de los estudiantes, de sus padres de familia, reducir el tema logístico de transporte y reducir el consumo energético de las instituciones educativas. Con lo que otra vez quiero decir que se equivocaron al afectar al sector educación. Hay que ser un poco más creativos, hay que ser un poco más consecuentes, y no podemos pensar, en primer lugar, se
clausuran las clases presenciales. Entonces, eso es el primer punto que yo quiero que quede claro. Ahora, al afectar a los estudiantes, perdón, Sebastián, ¿cuál fue tu pregunta exacta? Porque estaba pensando en eso. Si cada institución debió haber decidido, tomado claro, conociendo la realidad, porque por ejemplo, hay muchos niños que pueden ir al colegio A y viven alrededor, viven 10 minutos a pie. Mira, si me hubiera tocado a mí, yo he estado también en la gestión pública, sé que no es fácil tomar decisiones como esas. De hecho, me tocó en el 2017, en el Niño Costero, tomar decisiones de suspensión de clases porque se ponía en riesgo la vida de los estudiantes. Claro, colegios inundados. Claro. Exacto. Además, bueno, ya habíamos iniciado el año escolar. Si me lo preguntas a mí, lo que yo creo que debió de comunicarse desde el Ministerio de Educación es una flexibilización, ¿no? Por mandato, que los colegios deberían flexibilizar la asistencia presencial de sus estudiantes, ¿no? Con comunicación de los padres de familia y de acuerdo a las necesidades de cada uno. Hay muchísimos colegios, como dices tú, que los estudiantes pueden llegar en bicicleta, caminando, ¿no? Y que el transporte no significa, no es mayor dificultad el transporte público para poder acceder. Sin embargo, sí se debe medir el impacto negativo que esto está teniendo en nuestros niños, niñas y jóvenes. Niños que estaban en todo el proceso de adaptación, que les cortan de un momento o crean una incertidumbre que los padres no saben qué hacer, están nerviosos, quieren comunicarse con el colegio tampoco sabe en qué medida es obligatoria, ¿no? la resolución viceministerial que se publicó. Entonces han creado un caos y se pudo evitar dando flexibilidad. Yo sí hubiera dado la flexibilidad que los padres de familia se contacten con los colegios y los colegios, si quieren, después pasen un reporte a la UGEL para que haya, digamos, una presencia de la autoridad en estas decisiones. Pero el tema de la obligatoriedad y de la excepción, además, que han puesto a la obligatoriedad es muy confusa, ¿no? Porque han puesto excepciones. Sí, lo que pasa, los que no tienen claro, digamos, los mecanismos virtuales pueden ir a clases presenciales. Así pero es. Eso, ¿cómo se fiscaliza? ¿Quién lo dice? Y sobre todo, ¿con qué margen? Porque la resolución que finalmente es la que va a regir, no tanto pues lo que se diga en el Twitter o lo que se pueda anunciar en una conferencia de prensa, se hizo anoche y hoy supuestamente inician las clases, o bueno, se retoman, ¿no? En la mañana, muchos colegios han continuado. Entonces, ¿con qué tiempo este colegio va a hacer el trámite de ser la excepción? Es verdad. Y no hay un protocolo establecido, que ya deberíamos de tener protocolo. Después de haber vivido el 2020, la pandemia, son 6 años ya, o 6 años escolares que hemos iniciado después de esto, donde deberían estar claros los protocolos de cómo se debe de proceder en casos de crisis. No lo está, y lo vemos porque cómo ha sucedido esto. Anoche yo escuchaba a la primera ministra decir que sí, excepciones eran no solamente el de no contar con las plataformas, sino también estudiantes de educación inicial. Claro, tampoco sabía definir exactamente. O estudiantes que estuvieran en educación especial. Entonces, es a criterio, pero deberían de decirlo entonces, para que no haya una UGEL que también interpreta la norma de una manera y otra UGEL de otra, y esto a quién afecta. Y en el caso de los papás, ¿no? Porque por ejemplo habían colegios, ante la falta de directiva, habían colegios que habían dicho sí, va a haber clases presenciales porque no hay un documento legal del gobierno que nos obligue a remoto. Entonces, pero ¿cómo se organizan los papás? Porque igual, por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años y para estar con él en clases remotas hay que estar asesorándolo, ayudarlo a aprender la computadora, si no entiende algo, ayudarlo. O sea, no es que los niños pequeños no pueden hacer clases solos, eso es lo que voy. Definitivamente. Y también los docentes, si van a hacer las clases remotas, lo harán desde su casa. Y sus hijos, ¿cómo compartes internet entre tanta gente? Claro. No es sencilla la decisión y no ha sido nada clara las medidas que se han exigido cumplir. Ahora ya han pasado 8 o 9 días más o menos desde que ocurrió la deflagración, desde el 1 de marzo. Han tenido toda una semana para que puedan armar un plan. ¿Ha sido tiempo suficiente o no hubiera alcanzado pues una semana para que ellos puedan organizarse, sacar un anuncio con tiempo, explicarles el protocolo, etcétera, etcétera? Mira, yo siempre pongo un ejemplo claro de que
cuando realmente hay un compromiso con los estudiantes, que debería ser lo priorizado en la agenda pública, hacemos las cosas bien. Y el ejemplo que yo pongo es 2020. 2020, el ministro era Martín Benavides, llega la pandemia, todo el mundo a su casa y se implementó un sistema educativo a distancia que era la plataforma Aprendo en Casa, donde se convocó no solamente a todas las entidades del Estado en educación, sino al sector privado, a la sociedad civil, a asociaciones sin fines, en fin, y se montó una plataforma en días para los más de 9 millones de estudiantes de la educación básica en nuestro país. Entonces, 9 días para atender al 30% de la población de estudiantes de Lima y Callao era más que suficiente para tener la claridad. Pero no estoy de acuerdo otra vez que haya sido al sistema educativo a quien se haya afectado, pudiendo haber tenido alternativas como servidores públicos o como otros sectores o como otras alternativas para evitar o para poder reducir el consumo energético, la logística de transportes. Todo eso pudo ser atendido de una manera que no afecte a nuestros estudiantes, que además, solamente esto también lo quiero decir, afectan no solamente en sus aprendizajes, sino en su salud emocional y mental. Señora Martens, ¿la suspensión de clases presenciales ha agravado esta crisis? O sea, hemos comenzado con una crisis energética, hemos visto que hay colas en los grifos, ya no solo por GNB, sino GLP y también por la gasolina que ha subido de precio, y ahora se ha agregado este nuevo problema. ¿Agrava la crisis? Por supuesto que genera una nueva crisis, ¿no? Genera una nueva crisis y no soluciona las anteriores. Entonces, sí, es perjudicial y afecta, abre unos nuevos problemas, ¿no? Yo creo que cualquier estrategia o cualquier decisión tomada por el gobierno debe tener una estrategia clara de comunicación, protocolos de atención a la crisis, y también tiene que tener en los planes de cómo se va a superar lo causado por la crisis. Entonces, no estoy para nada de acuerdo con la decisión de suspender clases presenciales, no estoy de acuerdo para nada en cómo se ha manejado la comunicación, y me da otra vez un dolor muy grande que llega a la indignación el que se afecte a los estudiantes. Y los colegios privados, porque hay un comunicado de los colegios privados donde señalan que han tenido una reunión hoy día con el sector educación, y señalan que agradecen de que se haya establecido una excepción. Los colegios privados pueden apelar a esa excepción para volver a clases presenciales sin tener alguna consecuencia. A ver, la excepción está en la resolución viceministerial que se ha publicado, ¿no? Que es la 3, creo, 3.1 me parece, que dice lo que dijiste inicialmente, que colegios que no contaran con plataformas o con propuesta de virtualidad podían acogerse a esta excepción. De hecho, hay muchos colegios privados que han tomado la decisión de que va a ser presencial, la educación presencial, hasta segundo de primaria, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener, tú tienes un hijo de 6 años, cómo vas a tener un hijo de 6 años frente a una pantalla tratando de tanto tiempo, sobre todo? Y lo que tú buscas en él es desarrollar sus procesos emocionales, sociales, o sea, no es una plana de matemáticas de 2 más 2 lo que vas a poner ahí, sino es realmente una serie, ¿no?, de complementos que tú tienes que buscar en el estudiante. Y ahora, sobre todo en el inicio, como vuelvo a decirlo, es su seguridad emocional, su adaptación a estos nuevos espacios. Entonces, sí, esa excepción que también es ambigua, ¿no?, y me parece confusa en el sentido de que, el 16 de marzo comienzan los colegios nacionales, sí, ¿no? Dicen que eso se va a solucionar el día 14 de marzo, pero ¿qué pasa si no se ha solucionado? Entonces ya tienen una propuesta para eso. ¿Siempre vamos a afectar a los estudiantes o ya se va a pensar en otra cosa? Yo creo que es hora de que se comunique, y se comunique con claridad, ¿no?, y con transparencia estas decisiones, y que no
y que se evite por todos los medios de afectar a nuestros más de 9 millones de estudiantes. Y por ejemplo, ya para los papás, ¿qué tipo de recomendaciones son las que usted podría dar para que puedan sobrellevar estas clases presenciales, sobre todo a los que son niños pequeños, ¿no? O sea, por ejemplo, porque son bastantes horas frente a una pantalla y si usted tiene algunas recomendaciones que ofrecerles. Además de que también tienen los papás que tener una gestión de sus propias emociones, hay muchos padres que no pueden ir a trabajar porque ¿con quién dejan a los hijos? Claro. Hay muchos padres que si trabajan desde la casa van a tener que dividirse entre acompañar a los hijos a estas nuevas estrategias de aprendizaje remotas y el trabajo, entonces van a generar definitivamente un estrés en la familia. Entonces yo creo que lo más importante es para papás y mamás que me miran, es cuidar la salud emocional de toda la familia, ¿no? De sus hijos y de ellos mismos. Es poder gestionar estos espacios de manera que más allá de cumplir o no cumplir con las clases que puedan tener virtuales, es que tengan tranquilidad, seguridad emocional y ojalá eso se pueda manejar con la ayuda de una estrategia de comunicación clara y transparente desde el gobierno. Otras estrategias que pueden utilizar no pueden estar tantos tiempo, creo que son 40 minutos los recomendados frente a una pantalla, dependiendo por supuesto de la edad, mientras más pequeños menos, y tienen que tener espacios alternativos de caminar, de salir, no sé si puede ser a un patio o respirar, porque la pantalla tiene también sus efectos negativos, ¿no? Entonces, no pretendamos que la pantalla supla a la presencialidad, es verdad, sobre todo en los más pequeños, que puede ayudar en algunas directrices, pero sí se necesita que ellos estén ahí. Entonces, van a tener ellos que manejar también sus tiempos, que no sé si también el gobierno ha pensado eso, ¿no? Porque definitivamente también la productividad se va a ver afectada, ¿no? con estas medidas.